Y hoy en la gran tertulia de la economía, aquí nos acompañan en esta mesa redonda de Capital Radio, dispuestos a intentar entender qué está pasando en nuestro mundo. No es tarea fácil, desde luego. Carlos Lavín Subercaseaux es inversor financiero profesional y aquí está, le veo con buena cara, a pesar de que dicen que la inversión extranjera directa en el mundo está a mínimos de 2005. Y a pesar de que, bueno, claro, con la que está cayendo, que estén las bolsas en máximos, pues a ver si nos lo explicas, Carlos. Buenos días. Sí, bueno, en mal tiempo, buena cara, dice el dicho. ¿Ah, sí? No queda otra. Pero sí, estamos en un momento muy convulsionado. Lo que tú comentabas de los bajos flujos de inversión internacional no es de extrañar, porque hay una incertidumbre global geopolítica y además tienes que sumarle, desde mi punto de vista al menos, que el Estados Unidos de hoy día con Donald Trump cambió. Ya no es la seguridad institucional que antes gozaba el país, ni tampoco las políticas, digamos, aperturistas de mercado que gozaba Estados Unidos, que era la gran gracia, las políticas migratorias, todo lo que tenía Estados Unidos, ahora está en entredicho. Entonces eso es demasiado gravitante en el mundo. La bolsa norteamericana debe pesar 55% de la capitalización bursátil mundial y mueve... es el director de orquesta del mundo de la inversión, entonces no me extraña que esté todo... Vamos viendo, como quien dice. Sí, interesante este tema, uno de los más importantes con los que empezamos de nuevo el día. Nos acompaña Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Cómo estás, Dolores? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y calurosos días a todos. A ver si nos queda tiempo también para hablar del último punto de la OPA del BVA sobre el Sabadell, que de repente el Sabadell se ha descolgado. Fue una última hora de ayer con el mercado cerrado. ¿Y si vendo mi filial británica TSB? Sí. Claro, dijeron, esto sí que es una autodefensa de la OPA, ¿no? Bueno, sí, es que el Sabadell está sacando todo lo que puede, toda la artillería para defenderse, ¿no? Y me parece un movimiento inteligente porque al final con ese movimiento lo que puede conseguir por un lado es reducir el apetito que podría tener el BVA sobre su propio banco porque le quita una diversificación y un mercado en el que estaba el Sabadell. Y por otro lado, pues el Sabadell también se nutre de fondos para retribuir mejor a sus propios accionistas, con lo cual, bueno, pues yo ya no sé, la prima del BVA famosa con la que inició la operación debe estar en el suelo, pero en el subsuelo. O sea que bueno, los accionistas del BVA, yo lo llevo diciendo muchas veces, son los que tienen que estar preocupados con esta operación. A 10 días para que venza el plazo de pronunciamiento del Gobierno de España. Juan Pedro Moreno, presidente del Consejo Asesor para la Transformación Digital en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Pues nada, siempre dicen que en verano escasean las noticias. Ahora no es el caso. Yo ya no veo series, me pongo el telediario que se me hace corto. Y no, es verdad, es una realidad que supera cualquier ficción más imaginativa que pudiéramos tener. Bueno, en concreto, si te refieres a lo que estás viviendo políticamente, yo creo que la realidad ha superado con muchas creces la ficción que podíamos imaginar, sí. Empezamos, si queréis, también por ahí, por el lado de la política española, porque sobre todo visto desde el exterior, cuesta mucho entender qué es lo que le está pasando a España, al gobierno de España. Dentro es un auténtico shock, como vemos. Y las decisiones que ha adoptado en las últimas 48 horas prácticamente el presidente del gobierno de seguir adelante, de decir que las acusaciones de corrupción están encapsuladas en 2 personas que consecutivamente eran las responsables de organización del partido que gobierna España y con una maquinaria de corrupción que, por cierto, contaba con alguien en el gobierno, porque supongo que si no se habrían repartido esas comisiones o mordidas. Pues nos deja a los ciudadanos de dentro y de fuera un poco atónitos. ¿Cómo explicar esto? ¿Qué esperar ahora, Juan Pedro? Bueno, yo creo que sí que es muy fácil de explicar lo que pasa. Lo que pasa es que tenemos un gobierno presidido por una persona, porque aquí ya no hay ministros, no hay partido, no hay nada, solo hay una persona que controla absolutamente todo y que interpreta la realidad pues místicamente, como algún novelista ha escrito en la historia, ¿no? Es decir, místicamente es la manera que a mí me da la gana. Y yo creo que en eso aspiro a que los ciudadanos españoles, las empresas, me ha encantado ver que Cepime saca este comunicado, pues la gente tiene espíritu crítico y no se cree cualquier cosa, ¿no? Es decir, que yo creo que esto tiene un límite
y yo creo que el límite pues se ha sobrepasado. La acción de gobierno está absolutamente limitada por el juego de sumas para mantenerme en el poder. No sé cuántas normas se han pensado, cuántas mejoras se han pensado en este gobierno progresista para ayudar a las pymes, pero sí para ayudar a que te voten los partidos que te apoyan, ¿no? O sea, yo creo que ese es el problema. Es decir, ayer cuando le oí al presidente del gobierno decir que esta gran mentira, ¿no?, de que nos han votado los españoles para que estemos aquí. No, los españoles han votado a otro para que esté ahí. A ti te han votado los partidos políticos a los que has concedido dádivas para mantenerte, y eso hace que el objetivo del gobierno no sea arreglar los problemas de los ciudadanos, sea arreglar los problemas que tienes con los partidos políticos que te soportan el gobierno, y en esas estamos. O sea, partidos de derechas, curiosamente. Sí, también algunos, sí. Dolores. Sí, bueno, es verdad que la gente está enfadada y la gente no se cree cualquier cosa, pero es que a la gente hay que dejarla también que se pronuncie. Y en el drama en el que estamos es que tenemos la situación completamente bloqueada, porque ahora mismo no hay un mecanismo viable para democráticamente, y me estoy refiriendo en concreto a una moción de censura, pues salir adelante esa mayoría que incluso el propio presidente de gobierno reconoce que ya no tiene, porque a mí me asombraron muchísimas cosas de las que dijo ayer, aparte de toda la performance en sí, pero hay algo muy significativo en lo que dijo cuando dice que, claro, no se puede permitir ir a unas elecciones porque este país necesita el gobierno que está y no otro que vendría. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que no tiene ya la mayoría, el apoyo mayoritario del país? ¿Que está impidiendo que la mayoría del país se pronuncie y que él sabe, a pesar de Tezanos, a pesar del CIS, que perdería esa mayoría con tal de seguir en el gobierno? Es que esa frase es muy reveladora, sobre todo por lo que tiene de antidemocrático, ¿no? O sea, al final, si tú te crees la democracia, tú das voz ante una situación como esta, pues a la población, y que los ciudadanos decidan qué quieren. Y sin embargo, el argumento ayer fue: no lo hago porque entonces perdería el poder y yo encarno lo que este país necesita, y eso tiene un nombre, ¿no? O sea, eso es autocracia pura y dura. Pero fíjate, Dolores, decías tú que no hay mecanismos. Yo creo que hay un mecanismo que tenemos que reclamar los ciudadanos, que está por encima de todo esto y de las reglas, que es la existencia de ética, valores y principios. Y yo creo que lo que hay que reclamar es que cuando estás gobernado por alguien que ha perdido la ética, los valores y los principios, que miente reiteradamente, que se planta delante de un caso de corrupción de este tamaño, haciendo como que mira para otro lado, que no supo nada y que no estuvo informado, que no tiene ninguna responsabilidad, pues es que está abdicando de la ética, los principios y los valores, que es lo que haría que cualquier persona hubiera dimitido y se hubiera marchado. Bien, pero en democracia tú necesitas un vehículo para exigir todo lo que estás diciendo, y ese vehículo puede ser una moción de censura, puede ser una moción de confianza, pero eso es prerrogativa del presidente del gobierno pedirla, y parece que tampoco tiene muy claro, no que ya tiene seguro que no tiene el apoyo mayoritario de los ciudadanos del país, pero es que ayer también reflejó que tenía dudas, ¿no?, sobre el apoyo minoritario que le llevó a su investidura, con lo cual, pues es una situación endiablada, porque ahora mismo no tenemos un vehículo institucional democrático para exigir esos valores. Y bueno, y luego, si queréis, hablamos, voy a dejarle también que hable él, a Carlos, pero de toda esta trama a la que estamos asistiendo con pavor, la importancia que tiene la contratación pública limpia para la viabilidad, la competitividad, la innovación de las empresas y de la economía. Ahí de fondo hay valores universales, porque la ética es un valor universal, los mecanismos de exigencia ética deberían serlos, y tenemos un problema de fondo seguramente, que lo tienen las democracias, y efectivamente carecen de mecanismos de protección cuando alguien puede simplemente abusar de su posición para mantenerse y obviar todo ese tipo de controles. No sé qué perspectiva te gustaría darle, Carlos, aunque ya sé que estos son temas que a ti te parecen un poco... Claro, lo que pasa es que, mi punto de vista, yo no vivo acá, vengo mucho a España porque tenemos negocios acá, vivo en Chile, pero sí tengo una gran conexión con el país, de tal manera que, dicho eso, mis apreciaciones, siempre lo digo, son foráneas, que son distintas a una persona que vive acá, entonces siempre hay que guardar una distancia. Pero por eso nos interesan. Claro, mira, yo creo que, por eso te voy a hablar desde el ángulo de Chile, este tipo de cosas que pasan, independientemente del color político del gobernador de turno, que a uno le guste más, le guste menos, porque eso siempre va a pasar,
son el principio del fin, digamos. O sea, los países se deterioran a partir de eso. Es lo que le pasó a mi país. Mi país tenía una performance bastante buena, por lo menos en términos relativos a Latinoamérica, y cuando empezaron este tipo de cosas, de lado y lado, donde empieza la corruptela, las comisiones, las cosas que se pagan por abajo, y bueno, y de ahí a más, a todo lo que se ha visto, es fatal, porque eso, desde el punto de vista del inversor, del inversionista, que es el que mueve el motor de la economía, y bueno, lo que conlleva este programa, empieza la incertidumbre, y cuando las reglas no están claras, o cuando empiezan a pasar este tipo de cosas, el inversor empieza a tomar distancia y se empieza a ir, bueno, y es lo que terminó pasando en mi país. Mi país se paralizó, guardando la distancia, Chile es más pobre, Latinoamérica, lo que tú quieras, pero se paralizó la inversión, y todo esto empieza de a poco a carcomer. Uno, como inversor internacional, a mí me sorprendió, en el sentido que yo no habría esperado algo como esto en España. Esto es muy común en Latinoamérica, no digo que sea bueno ni aceptable, no debería ser así, pero es un barrio, la verdad sea dicha, que va más distante en términos de probidad. En Chile tampoco lo esperábamos, ¿eh? Chile era un nosotros, país muy serio. Nosotros tampoco lo esperábamos, y también se terminó en cosas que tiene el país donde está. Entonces España, que si bien está dentro de la Comunidad Europea, que es un país desarrollado, que tiene otro tamaño y otro todo, como españoles yo tendría mucho cuidado con esto, o sea, porque como te digo, no puede ser que ese tipo de cosas pasen, y hay que detenerlas en forma inmediata, antes de que ya después, como te digo, se entre en una incertidumbre y en una duda total que ya nadie sabe para quién trabaja. Y lo otro que yo creo que los países tienen que tomar en cuenta es que ya no pueden seguir comprando cualquier rueda de carreta, de que al final esto de lo que hablaba la señora aquí de las pymes, de los impuestos por las nubes, y que todo se está repartiendo. A ver, bueno, vamos viendo, porque aquí parece que hay otros señores que en el camino están agarrando. Y para eso hay que ver, hay un estudio muy interesante que muestra el índice de Gini antes de los impuestos, el índice de Gini, el que... De pobreza, ¿no? Exacto, y después de los impuestos. En el caso de Chile es muy malo, o sea, el índice de Gini antes de los impuestos y después casi no cambia. Eso quiere decir que en el camino se están perdiendo los recursos. En España es mucho mejor, pero no es tan bueno como la media europea. Lamentablemente no tengo en la cabeza ahora el número, pero eso también te dice que en el camino, entre aparatajes estatales, repartijas y todas estas cosas que están debajo de la alfombra, se van perdiendo recursos. Entonces aquí ha habido un sector en el mundo político que ha presagiado todo este tema de la igualdad, estamos con el pueblo y no con los poderosos, que eso lo digo aquí, allá, en todos lados, y ahora resulta que, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Ah? Y ni hablar ya después, ya si nos vamos a temas más allá, la defensa de la mujer, y bueno, pero después se reparten amigas. Eso en mi país también pasó. En mi país el segundo de seguridad del país, de todos estos partidos pro mujer y todo, terminó acusado de violación de la subordinada, porque le metió 4 pisco sour en el almuerzo. 4 pisco sour como media botella de tequila, no salen vivos de ahí, pero ni... Madre mía. Entonces hay que también ya exigir un poco de coherencia a los políticos de lado y lado en el discurso que tienen, pues ya no puede ser, ya la contradicción es como total, me parece. Sí, yo fíjate, Carlos, yo creo que lo que hay que exigir es a los ciudadanos ese sentido crítico y no creerse esas ruedas de carro que tú decías. Pero yendo a nuestra materia, ¿no? A mí me ha llamado la atención ayer, como consecuencia de la intervención de nuestro presidente del gobierno, que yo que intento mantenerme independiente, yo creo que cuando se pasa alguna línea ya no puede ser independiente. Me pareció patético y lamentable la situación en la que estamos. Creo que esto no tiene un pase, pero ya oigo voces, llevándonos a nuestro terreno político, a nuestro terreno económico, ya oigo voces decir, bueno, es que ahora, claro, hay que repensarse bien la ley de contratos del Estado para que no pueda haber este tipo de cosas. Yo siempre me aterra todo esto, es decir, porque esto lo único que hace es volver a generar más ineficiencia, más lentitud, más problemas, en lugar de perseguir de una manera contundente a aquellos que no cumplen con las cosas. Y yo creo que ese es un problema que tenemos en general en España y en Europa, ¿no? Que lo comentábamos antes a raíz de la entrevista de Cepime, ¿no? Yo creo que aquí tenemos dos problemas muy grandes. Uno es el pensar que regulamos para que la minoría, que es el delincuente, el que lo hace mal y tal, no pueda hacer nada, y para eso sufrimos todos los que hacemos bien las cosas, sufrimos enormemente burocracia, procesos, controles, todo tipo de cosas para que unos muy poquitos no hagan algo, cuando es mucho mejor
ser muy contundente con los que lo hacen para evitar que lo hagan, y lo otro es esta obsesión por la regulación ex ante en lugar de hacer controles ex post, porque yo no he visto muchos resultados ayer hablaba el presidente de la auditoría, por cierto que comenta la prensa que no era tan limpia, sino que está llena de salvedades, pero sobre todo pues, el Tribunal de Cuentas, pues no he oído en los últimos años grandes descubrimientos de nada, es decir, los controles ex post no existen o no funcionan y lo volcamos todo a controles ex ante, con licencias, autorizaciones, permisos, burocracia. Sí. Eso es lo que hay que atacar, la simplificación realmente del Estado, la transparencia en la gestión y unos controles realmente exhaustivos para que esas minorías, que son muy minorías, que hacen cosas mal, lo paguen, pero bien pagado. A ver, la ley de contratos del sector público es una ley bastante reciente. O sea, la última revisión que se hizo y fue bastante exhaustiva es del año 2017. O sea, que no podemos escudarnos en que es una ley muy antigua, que haya que revisar. Es verdad que es la ley probablemente más extensa de toda la legislación. ¿Por qué? Pues porque tienes en tus manos dinero público. Entonces tienes que ser especialmente cuidadoso y de ahí que la gestión pública y el derecho administrativo que existe no sea igual a gestionar una empresa, por ese cuidado especial. Ahora bien, aquí lo que ha pasado no ha sido en absoluto una falta de regulación, lo que ha pasado es que la ley no se ha cumplido. Entonces, cuando tú anuncias una auditoría como gran remedio, estás anunciando la nada con sifón, porque es que realmente una auditoría lo que va a auditar es lo que se ve y lo que estamos viendo es que había un circuito que no se ve. Entonces, si tú cobras en B en una caja B y lo aplicas en gastos en B, eso está fuera del circuito que los auditores pueden ver, con lo cual la auditoría sale bien. Exacto, eso es lo que hay que entender, cómo funcionan este tipo de cosas y quien sabe cómo funciona pues sabe discernir cuando se está discutiendo lo verdadero de cuando no. Y si os fijáis, da la impresión en todo este escenario que sucede como en las películas en las que se reflejan cómo funcionan las organizaciones criminales. O incluso, si veis Misión Imposible y estas otras famosas películas de espías, lo que le dicen los gobiernos a quienes hacen las cosas: si te pillan no te conocemos. Es decir, la idea que transmiten a los ciudadanos es que una vez que alguien ha hecho el trabajo mal y le han pillado, se queda solo. Hay un pasaje tremendo en el informe, que yo me lo estoy leyendo y la verdad es que está bastante entretenido. Hay un pasaje muy claro donde los interfectos están hablando de lo que están pillando de cada contrato y dice Santos Cerdán: no me lo digas, aquí se apunta, se ve el papel y se rompe. O sea, eso está literal en el informe. O sea, el informe no deja espacio, de verdad, a la imaginación y por eso estamos en el shock en el que estamos, ¿no? Porque la huida hacia adelante todos sabemos cómo acaba y no voy a hacer el spoiler de cómo acaba Thelma y Luis, pero quien lo haya visto pues ya lo sabe. Sí. Y luego habría que insistir en quiénes son las verdaderas víctimas. Las víctimas somos los ciudadanos, ¿no? ¿A quién se está robando el dinero? ¿A quién se está engañando? No es alguien que se ha acosado y que se haya convertido en un objetivo político. No. Aquí es que estamos viendo un engaño general. Hay dos escenarios de cómo se cobra este dinero en B. Uno es, bueno, desde luego genera un sobrecoste en los contratos y en las licitaciones. Ahora bien, ese sobrecoste, uno, puede venir de los propios presupuestos públicos, que de hecho viene, y es incremental a lo que la empresa luego se lleva de margen, con lo cual, evidentemente, estamos todos los ciudadanos, nos están robando, claramente, pero y se está jugando con un dinero extra de fondos públicos que se podría emplear en otras cosas. Pero hay otra segunda posibilidad y es que si estás en un sector, en un entorno donde tienes a todas las empresas de ese sector, que son pocas pilladas, y si todas, y mejor dicho, si alguna no quiere hacerlo, se queda fuera de los concursos, con lo cual todas tienen que entrar, entonces estaríamos hablando ya de un tema de extorsión. Entonces, cuando yo digo que la ley es suficiente y bastante exhaustiva es porque la ley no es perfecta ni podrá serlo jamás, porque cuando veníamos de grandes contratos donde el único criterio es el más objetivo, que era el precio, nos quejábamos de que de por medio pues quebraban empresas, que luego venían obras de baja calidad, que luego además se hacía la trampa con los modificados en la ejecución que acababan incrementando el coste total. Entonces, además,
precisamente, yo hablé mucho en mi época que llevaba estos temas con el Colegio de Ingenieros, se quejaban de que la parte intelectual, creativa de los proyectos no se veía reflejada en los contratos cuando se asignaban exclusivamente a precio. Entonces, cuando introducimos un factor que modula el precio, de ahí viene también el fraude, los criterios subjetivos, que es lo que ha pasado en este caso. O sea, en este caso, si leéis el informe, el fraude, la trampa vino de los criterios subjetivos. Y claro, cuando también se dice por parte de la extrema izquierda, no, es que hay corruptos, pero hay corruptores, ¿no? Poniéndolo al mismo nivel. No. O sea, y aquí hay que ser muy claro. O sea, el que tiene el poder de adjudicación tiene una responsabilidad extra. El que decide cómo es la licitación, sus pasos, sus tiempos, su importe, y se ve perfectamente en el informe quién llevaba la iniciativa, son los responsables públicos. Quien tiene el poder es quien tiene el poder, efectivamente. Ahí no hay mucha discusión, aunque efectivamente se intente confundir, ¿no?, en estos tiempos de tanto ruido. En unos minutos ya vamos a acercarnos a la apertura de los mercados europeos, y sí que me gustaría que Carlos Lavín Subercaseaux nos contara algo, nos ayudase a entender por qué el mercado, las bolsas están en máximos históricos, como decíamos al principio, a pesar de la que está cayendo literalmente con la guerra, los bombardeos de Irán, Israel. ¿Por qué está el mundo así con tanto apetito por el riesgo, Carlos? Sí, lo que pasa es que lo que está sucediendo es que el mercado está interpretando de que el tema de Irán, que es lo que está ahora en juego por el tema del petróleo, si se bloquea el estrecho de Hormuz o no, ese es como el juego que está ahora. Están interpretando que va a haber una salida más pronta. Entonces están interpretando que esto no va a pasar a mayores. Ahora todos estos son escenarios probabilísticos. Entonces, pero ahora más probablemente el mercado lo que está descontando es que va a haber una salida más o menos rápida de este conflicto, toda vez de que el poder militar de Israel, con el apoyo de atrás de Estados Unidos, bueno, hay que ser ingenuo, que no es que Estados Unidos no tenía idea de nada, y es tan desbalanceado que no debería extenderse mucho más allá. Eso es lo que está descontando el mercado ahora, y por eso que todo parece estar bursátilmente hablando, como si nada, o sea, no como si nada estuviera ocurriendo, pero hay esa sensación de que esto va a tener una salida más pronta y no catastrófica. Pero insisto, son probabilidades. Sí. Aún así estamos en los niveles máximos históricos, ¿eh? O sea, estos términos de valoración. Sí, bueno, es que lo que pasa es que ahí ya depende de la visión que cada inversor tenga. Nuestra visión personal, ya desde que salió Donald Trump, es que habían dos fenómenos, sobre todo en la bolsa norteamericana. Uno, de que la bolsa norteamericana estaba relativamente cara, sobre todo en el sector tecnológico. Sí. Y dos, que van a venir, en nuestra opinión, 4 años muy volátiles, porque con Donald Trump no se sabe, o sea, esa es la verdad. Y el problema que está teniendo Estados Unidos hoy día es justamente lo que hablábamos, la credibilidad institucional, que era la gran gracia que tenía Estados Unidos hasta antes de Donald Trump, donde tú sabías que todo se respetaba, pero ahora con esta orden ejecutiva, que un día sí, un día no, tiro a los marines acá, o sea, todo es un caos. Entonces, nosotros personalmente bajamos nuestra exposición a renta variable, sobre todo en Estados Unidos, estamos hablando en marzo, por lo tanto no estoy hablando con el diario lunes, esto ya fue hecho, en el entendido que creemos que vienen 4 años de mucha incertidumbre, por lo tanto el VIX, volatilidad, precios para arriba y para abajo, para cualquier lado, y con un mercado caro, yo estaría más cauto ahora, wait and see. Wait and see. Bueno, no habrá que esperar mucho para que comience en Madrid. Aprovecho también para compartir con nuestros oyentes el Future Urban Lab, el laboratorio del futuro de las ciudades, en un encuentro que Capital Radio va a celebrar a partir de las 9:30 de la mañana en el Colegio de Arquitectos de Madrid, para ver cómo se van a diseñar las ciudades del futuro, en clave de inteligencia, de tecnología, de urbanismo, de gobernanza, de participación ciudadana. Algo tendremos que decir los ciudadanos en todo eso, ¿no? Pues de eso hablaremos, y tendremos un programa especial el domingo desde las 9 de la mañana con las ponencias de nuestros invitados. Agradecemos a Juan Pedro Moreno, a Dolores González Pastor y a Carlos Lavín Subercaseaux que nos hayan acompañado en esta gran tertulia de la economía. Gracias. Gracias, Luis. Buen día.